Me llamo Ana, soy exalumna del curso Mira Asturias y esto es MedPlus, conceptos clave en medicina. En este vídeo vamos a hablar sobre el tejido muscular de la asignatura de histología. El tejido muscular se puede dividir en tres tipos dependiendo de la localización y de la histología. Por una parte tenemos el músculo esquelético, que se encarga del movimiento del esqueleto y del movimiento de otros órganos como el globo ocular o la lengua. Por otro lado tenemos el músculo liso, que se encarga de la motilidad de estructuras viscerales y vasos sanguíneos, y por último el músculo cardíaco, que se encarga del bombeo del corazón. Vamos a empezar a hablar sobre el músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo voluntario. Está formado por células musculares o fibras musculares, es el mismo concepto. Cuando hablamos de fibra o célula estamos hablando de lo mismo. Las células del tejido muscular esquelético son células alargadas y multinucleadas, con múltiples núcleos localizados en la periferia y con estriaciones transversales. Estas estriaciones que podemos ver en los cortes longitudinales son debidas a la organización de las miofibrillas. En esta imagen podemos ver un corte longitudinal que ya hemos comentado con las características estriaciones longitudinales y un corte transversal. En el corte transversal vemos cada fibra muscular o célula muscular con los característicos núcleos localizados en la periferia. Es importante diferenciar en el músculo esquelético cómo está organizado. Vamos a ir desde la parte más pequeña hacia la parte más grande. La parte más pequeña, como hemos comentado, es la célula muscular o fibra muscular con los característicos núcleos periféricos. El tejido conjuntivo que rodea a cada fibra muscular es el endomisio. Luego, cada fibra muscular con su endomisio, lo que rodea a este conjunto de fibras musculares formando los fascículos es el perimisio, y el tejido conjuntivo que rodea a todas las fibras musculares formando el músculo es el epimisio. El epimisio se continúa uniendo el músculo a esta especie de hueso. Entonces, si lo vemos en un corte histológico, vemos cada fibra muscular con los núcleos periféricos y este color azulado es el endomisio que rodea cada fibra. Luego, si cogemos un conjunto de fibras musculares y el tejido conjuntivo que lo rodea, diferenciamos el epimisio, que vemos que es más gordo, más ancho, y por él circulan tanto los vasos como los nervios. En este dibujo que he hecho yo, así un poco, es básico, pero para que entendamos un poco la clase, los círculos con los núcleos son cada célula muscular, cada fibra, esta zona de aquí es el endomisio y esta zona de aquí es el perimisio, es decir, esta zona más gordita, perimisio, y cada fibra muscular rodeada por el endomisio. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque las diferentes enfermedades van a afectar o al endomisio o al perimisio. Por ejemplo, la dermatomiositis. La dermatomiositis es una enfermedad que, por ejemplo, en esta imagen histológica vemos que el infiltrado está en esta zona. ¿Esta zona qué es? Esta zona es el perimisio. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque aquí estamos las fibras musculares con sus núcleos y el infiltrado no está aquí, sino que está fuera de ellas, es decir, en la zona de tejido conjuntivo más gorda que rodeaba que determinaba el fascículo. Esto es la dermatomiositis. Sin embargo, si nos pasamos a esta imagen, que es la polimiositis, vemos que esto es una fibra muscular con el núcleo y que está rodeado por el infiltrado muscular, es decir, el infiltrado está dentro de las fibras musculares, o sea, alrededor de las fibras musculares, es decir, es un infiltrado endomisial. De esta manera podemos diferenciar histológicamente una dermatomiositis de una polimiositis. Otras enfermedades que también podemos diferenciar histológicamente es, por ejemplo, la miositis por cuerpos de inclusión. En la miositis por cuerpos de inclusión también tenemos fibras musculares, como veíamos los anteriores, en las que el infiltrado está alrededor de ellas, es decir, es un infiltrado endomisial. Esto es al igual que la polimiositis, pero si nos fijamos un poco más, vemos que las fibras musculares en este caso tienen pequeños huequecitos. Estos pequeños huequecitos es lo que se llama vacular ribeteadas y es lo que permite diferenciar una polimiositis de una miositis por cuerpos de inclusión a nivel histológico. En la presentación he incluido este tipo de afectación muscular, que es un tipo de afectación muy rara característica de las miopatías mitocondriales, que se denominan fibras rojo rasgadas. Es muy raro de encontrar, pero si nos la preguntan en el examen ya lo sabemos y vemos como alrededor de las fibras musculares encontramos como pequeñas bolas que son acumulaciones de mitocondrias. Bien, ya hemos hablado del tejido esquelético, vamos a hablar ahora del músculo liso. El músculo liso, como su propio nombre indica, no vamos a encontrar las estriaciones características que vimos en el tejido esquelético porque es liso. Otras diferencias que lo que permiten diferenciar el músculo esquelético es que si cogemos una célula muscular o una fibra muscular, el núcleo es único y lo localizamos en el centro. Y las células son más pequeñas y más fusiformes.
Por último, vamos a hablar del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un medio entre el músculo esquelético y el músculo liso. Es un músculo involuntario que permite la contracción del corazón y está formado por células alargadas, y estas células alargadas están unidas por discos intercalares. Estos discos intercalares lo que permiten es hacer una función tanto de anclaje como de transmisión del impulso eléctrico, lo que hace que el corazón bombee de forma con el corazón unido. Además, si hacemos una ampliación en microscopio ampliación mayor, vemos también estrías transversales, pero estas son mucho menos marcadas que en el caso del músculo esquelético. Además, las células, aquí en un corte transversal, vemos que también son, al igual que en el músculo liso, son únicas y con un núcleo central. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos visto que había tres tipos, que el único que era voluntario es el músculo esquelético, mientras que el músculo liso y el cardíaco son involuntarios. El músculo esquelético eran aquellas células que eran más grandes, alargadas y con los núcleos sobre todo de localización periférica, y había varios. Sin embargo, en el músculo liso y en el músculo cardíaco eran células en las que el núcleo era único y de localización central. ¿Dónde encontrábamos estriaciones? Las encontrábamos sobre todo en el músculo esquelético y también podíamos encontrarlas en el músculo cardíaco. ¿Qué era importante en el músculo cardíaco? No tanto estas estriaciones, sino identificar los discos intercalares, que eran esas líneas que encontrábamos que unían las diferentes fibras. Y que es importante de que en el músculo esquelético la organización que veíamos de que cada fibra muscular estaba rodeada por un tejido conectivo que se llamaba endomisio. Cuando uníamos varias fibras formábamos unos fascículos que estaban rodeados por el perimisio, y cuando los fascículos se rodeaban formando el músculo, estaba formado por el epimisio. Entonces, vamos a ver qué nos ha preguntado en el MIR. En el MIR nos han preguntado un hombre de 67 años que consulta por debilidad muscular proximal. Cuando nos comentan debilidad muscular proximal, tenemos que pensar en miopatías, ya que las neuropatías son características de afectación distal. Seguimos leyendo. No refiere ingesta de ningún fármaco ni antecedentes familiares. Dice que tiene enfermedad asimétrica en ambos cuádriceps y los músculos flexores de los dedos. La afectación de los músculos flexores de los dedos nos dice que tiene un cierto componente distal. Entonces, ¿qué dos enfermedades conocemos que son miopatías con afectación distal? Son la mistitis por cuerpos de inclusión y la miopatía de Steiner. Muy bien. Luego además hay un aumento de la CPK, que esto orienta que se trata de una miopatía. Si leemos las preguntas vemos que todas nos están hablando de unas descripciones histológicas, por lo tanto vamos a ver la imagen. Bien, en la imagen que pone el ministerio era esta. Entonces vamos a ir poco a poco. Vemos estos círculos son las fibras musculares. Las fibras musculares tienen aquí los núcleos, localización periférica. Entonces ya sabemos que estamos en un tejido esquelético. En nuestra imagen, aquí. Bien, seguimos. El infiltrado, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos que vemos que rodea a las fibras musculares, en nuestro dibujo este. Entonces es un infiltrado endomisial. Bien, entonces la primera opción que nos habla de un infiltrado perimisial la podemos descartar, porque para que fuese infiltrado perimisial tendría que afectar a esta zona y esta zona no la está afectando. Hay dos opciones que nos habla de un infiltrado endomisial. Entonces tenemos que seguir fijándonos un poco más en la imagen. Si nos fijamos en esta fibra muscular, vemos que tiene como pequeños huecos. Estos huecos es lo que habíamos dicho antes, que se trataba de vacuolas ribeteadas. Por lo tanto, la única opción que nos habla de infiltrado endomisial con vacuolas ribeteadas es la miositis por cuerpos de inclusión. Bueno, espero que os haya servido esta clase y un saludo desde el curso intensivo MIR Asturias.